Shalom Haverim, les habla Rav Yosef. Damos gracias al Santo Bendito porque tenemos una semana más con Parashá, una porción de la Escritura, y una semana más significa una semana más también con Torah. Y en esta ocasión tenemos la Parashá número 5 del Sefer Bereshit, la Parashá Hayei Sarah. Esta Parashá que va del 5 de noviembre en adelante, día 20 del mes de Heshvan del año 5784. Ya estamos, ¿cierto?, terminando el mes de Heshvan, un mes de muchos milagros. Y nos corresponde esta para allá Hayei Sarah, las vidas de Sara, y va del capítulo 23, verso 1 al 25, verso 18 del libro del Génesis. La Haftará, que es la sección que se lee de los profetas, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1, del verso 1 al 31. Y en esta para allá se dan cosas se da una cosa muy extraña, se dan varias cosas extrañas, pero parte esta para allá, ¿cierto?, con una controversia. Vamos a leer primero un poquito el texto en hebreo, y luego vamos a comentar brevemente, vamos a ver qué tenemos para nosotros en esta para allá. Dice el capítulo 23, en el verso 1 en adelante, dice: Vaigeyu hayei Sara mea shana be'esrim shana be'sheva shanim shnei hayei Sara. Se tradujo así: la vida de Sara fue de 127 años, los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino para hacer duelo por Sara y llorarla. Bueno, lo dejamos hasta ahí. ¿Por qué parece interesante esta parashá? Bueno, lo hemos dicho, ¿cierto?, en otras oportunidades. Es una parashá extraña. Primero porque no dice por qué murió Sara, ¿ya? En otras oportunidades la Torá nos entrega en realidad información, ¿cierto? O estaba enfermo, o había envejecido, o qué sé yo. Pero en este caso no. Entonces, a través, ¿cierto?, de esto, de la yuxtaposición de temas o de contenido, si revisamos la parashá anterior, ¿cierto?, el hecho más importante es la Akedat Isaac, el sacrificio de Isaac en el monte Moria. Entonces, de esa yuxtaposición de contenidos, lo que en hebreo se llama smihut, de Rashtá smihut, podemos entender, ¿cierto?, y los rabinos sacan un midrash ahí respecto de que la vida, claro, la vida de Sara se habría visto interrumpida, ojo, porque no digo muerte, sino que la vida de Sara se habría visto interrumpida por la noticia de que Abraham se había llevado al joven. Ustedes saben que no era un niño, era un joven, para sacrificarlo en un altar. Y eso habría provocado, ¿cierto?, que Sara dejara de vivir. Ahora, ¿por qué no hablamos de la muerte? Y a lo mejor por eso mismo el texto no da el motivo de su muerte, y es porque en la Torá se nos enseña de que los justos no mueren, o mejor dicho, los justos mueren cuando ellos deciden salir de su cuerpo. Eh, este es un tema un poquito más largo, pero no lo vamos a explicar ahora, lo vamos a dejar solamente ahí. Y que Sara habría decidido, ¿cierto?, dejar este cuerpo
por este tremendo dolor al enterarse que Abraham se llevó al joven para sacrificarlo en el monte Moria. Eso es una cosa. Por eso esto parte muy, muy extraño. Además además decir que pocas veces las parashot llevan nombres de personas. Esta es la única oportunidad donde se encuentra el nombre de una mujer. Y lo otro, ¿cierto? Hablamos de las merkabot, se le llama merkabot, son vasijas. A pesar de que merkabot significa carruaje, también es la idea de un carruaje, ¿cierto? Es un carro que lleva a alguien dentro, que contiene a alguien. Y nuestras madres, Sara, Rivka, Rachel y Lea, son merkabot, son vasijas que contienen algo. Esto tiene que tenerse en cuenta al momento de tratar de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que nos quiere enseñar con esta para allá. Cuando nosotros leemos en hebreo, dice Vaiheyu y fueron, ya hay una explicación en un tratado de la Mishnah respecto de esta palabrita, que no la vamos a dar ahora por asunto de tiempo. Vaiheyu y fueron, se tradujo como y fueron, Hayei y Sara, las vidas de Sara, Mea Shana, 100 años, dice 100 años, no dice años. No está, la palabra Shana no está en plural, está en singular. Es como que 100 años hubiesen sido uno. Después dice Be'ezrim Shana, 20 años, igual, como que 20 años fueron uno. Pero después dice Besheva Shanim, y 7 años. Ahí sí está en plural. Y dice Shnei, ¿cierto? Los años, Shnei es como los años, Beshana. Shnei Hayei Sara. Pero la palabra Shnei, aparte de significar años, también significa doble. Y de aquí nuestros sabios sacan la idea de que aquí se está hablando de una doble vida de Sara. ¿Y en qué consiste esta doble vida de Sara? ¿Por qué se habla de una doble vida de Sara? Esta es la única parte de la Torá donde la Mikra, ¿cierto? Lo que está escrito, se detiene en detallar de esta forma los años que vivió. En vez de decir, ¿cierto? De una sola forma, 127. No, dice, vivió 100 y vivió 20 y vivió 7. Por eso se habla de ciclos también. Algo le pasó a los 100, algo le pasó a los 20 y algo le pasó a los 7. Pero me voy a centrar, ¿cierto?, en la palabra Shnei Hayei Sara. Las dobles, esta es la doble vida de Sara. ¿Y por qué hablamos de la doble vida de Sara? Porque nuestros sabios nos enseñan de que tenemos dos tipos de vida. Yo el año pasado, cuando hablé un poco de esta para allá, ¿cierto? Mencioné que hay una canción, un tema musical de, un film bien importante y que habla de que vivimos dos veces, de que un ser humano vive dos veces en realidad. ¿Y por qué hablamos, cierto, de esta doble vida de Sara? Bueno, precisamente por la forma en que el texto nos habla de estos años, de estos años. Y nuestros sabios nos hacen, nos hacen reparar en que estas dos vidas son, o están, mejor dicho, representadas, primero, por aquella vida que yo estoy viviendo, y segundo, por aquella vida que yo quisiera vivir. Por ejemplo, yo estoy en un lugar, esa es una cosa, pero yo quisiera estar en otro lugar, esa es otra, esa es mi otra vida. Yo estoy haciendo una cosa, lo que sea, yo estoy haciendo algo, pero yo quisiera estar haciendo otra cosa. Yo tengo, ¿cierto? Yo tengo una familia, pero yo quisiera, ¿cierto?, tener otro tipo.
de familia, o mejor dicho, yo tengo cierto éxito, ¿cierto? O lo he hecho de cierta forma con mi familia y me habría gustado haberlo hecho de otra forma. Así está mejor explicado. Eh, Nuestros sabios nos dicen, ¿cierto?, que nuestra vida es solo el 1% de la realidad del Eterno. La vida que nosotros consideramos que es tan real no es más que el 1% de la vida que el Eterno ha planeado para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá en la vida de Sara? ¿Cómo? Y por eso se habla de vasija, es decir, cómo eh, Sara estuvo dispuesta a que Dios hiciera con ella, ¿cierto? Lo que Dios había planeado, lo que Dios había planeado. Eh, Llama la atención en esta allá, por ejemplo, dicho sea de paso, hay cosas que, hay hechos particulares y de aquí se sacan a la hot, ¿cierto? En general, eso se llama prat uklal en los términos de las leyes para las leyes rabínicas para dilucidar la Torah. Lo vamos a estar viendo próximamente en las clases, el shiur de los días miércoles. ¿Qué es un klal y qué es un prat? Y, y lo particular y lo extraño de esto es que, que nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, ahora estamos hablando de nuestra matriarca, Sara, ¿cierto? La verdad es que ellos oraban re poco. Esto a mí me parece muy extraño. Ellos oraban, así la oración que nosotros conocemos, la que está estructurada para nosotros, la que nosotros, ¿cierto?, llevamos a cabo todos los días, ellos oraban muy re poco, muy re poco. Y resulta que eran profetas. Nuestros patriarcas eran profetas, las matriarcas también lo eran. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Por qué es importante, ¿cierto?, esta para allá? Porque nos enseña el estilo de vida de Sara y lo que ella estuvo dispuesta a hacer para, ¿cierto?, para llegar a ser esta vasija sobre la cual Dios pudiera, ¿cierto?, depositar toda su bendición. Muchas veces cuando reparamos en que Dios quiere hacer algo con nosotros, sin duda Dios quiere hacer algo con nosotros. Sin duda, ¿cierto? Y esto tiene que ver con las dos vidas de Sara, o las dos vidas nuestras. Sin duda, la vida que nosotros llevamos, mmm, quizás no sea la vida que Dios ha planeado para nosotros. Quizás no sea la vida que Dios ha planificado para nosotros. Quizás no es la vida que Dios pensó para nosotros. Pero aquí aprendemos la vida de Sara, ¿cierto? Que ella estuvo dispuesta a ser vasija. Incluso no siendo una mujer de mucha oración, ya por eso digo yo que los patriarcas y las matricas oraban muy re poco, sin embargo eran profetas. Es decir, tenían esa conexión. Y de aquí aprendemos algo muy importante para nosotros. La conexión, ¿cierto?, no solo se produce, ¿cierto?, por una oración, o por orar, o por ayunar. Tenemos nosotros, ¿cierto?, la parábola del publicano y el fariseo, y el publicano, ¿cierto?, tenía una oración muy simple, muy contrita, muy concisa, ¿cierto? Eh, en cambio, el fariseo, toda una estructura, ¿cierto?, un parlamento, un discurso. Sin embargo, la escritura dice que el fariseo oraba consigo mismo. Es decir, el fariseo oraba a Dios, pero no tenía ninguna conexión con él. Ninguna conexión con él. En cambio, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos otra cosa. Aquí tenemos una persona que, aun cuando oraba muy poco, y esta parasha no consiste en resaltar lo importante que es orar poco. No, esta parasha consiste en entender, ¿cierto?, cómo, cómo logramos ser vasija. ¿Por qué le pedimos al Eterno que Él llene nuestras vidas y eso no se produce? Y es en el fondo porque no nos vaciamos de lo nuestro.
Nosotros tenemos que sacar, ¿cierto?, o hacer a un lado esta vida nuestra que nosotros llevamos, que nosotros hemos ideado, que nosotros hemos, ¿cierto?, fabricado para nosotros mismos y dar pie a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, lo que Él ha planificado, las obras que Él ha planeado, incluso de antes de la fundación del mundo, de antemano. Nuestro problema es que vivimos una desconexión con los milagros. Los milagros son generados por nosotros, no por Dios. Dios no hace milagros, nosotros los generamos. Cuando Yeshua sanó a la mujer y en todas las oportunidades, Él dijo, tu fe te ha sanado. De hecho, Él se retiró, nuestro bendito Mashiach, se retiró, dejó una aldea, dice, y no pudo hacer ningún milagro porque no había fe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no pudo hacer ningún milagro? Bueno, ¿y él no tiene todo el poder? Sí, claro que lo tiene, pero no había fe. Y no es necesario que él tenga la fe. Nosotros tenemos que tenerla. Es preciso que nosotros tengamos la fe, que nosotros, ¿cierto?, seamos esa vasija. Por eso es importante esto de la vida de Sara. Como ella, de una u otra forma, incluso, porque esto es lo importante, ¿eh? Nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, ¿cierto?, incluso cometieron errores. Y esos errores están, ¿cierto?, escritos en, en la Sagrada Torá. ¿Y por qué quedaron ahí registrados? ¿Por qué quedaron escritos? Bueno, para enseñarnos que personas comunes y corrientes, personas como nosotros, tuvieron esta claridad, ¿cierto?, y este deseo y esta decisión de llegar a ser vasija, de aventurarse por esta otra vida, la vida que Dios quiere para mí. Esta vida que Dios quiere para mí no va a bajar lista desde el cielo, no va a bajar ya hecha, estructurada desde el cielo. Yo tengo que trabajar por ella. Y es lo que vemos acá, ¿cierto?, en la vida de Sara, una mujer con mucha decisión, una mujer que tenía claro lo que tenía que ser, ¿cierto? Vemos cómo ella eh, juzgó que no era bueno que Ismael creciera junto con Isaac, y ella fue la que, ¿cierto?, presionó para separarlo. ¿Por qué? Porque entendió. Por eso nuestros sabios dicen que ella también era profeta. Entendió, en este, ¿cierto?, hijo de Abraham va a ser llamada la, la descendencia. Nosotros, que vivimos vidas comunes, podemos tener otra vida. De hecho, Dios quiere que tengamos otra vida, que tengamos una vida de mayor conexión con Él. Yo insisto en esto, no es que no tengamos que orar o ayunar, pero podemos hacer lo uno y lo otro y no tener ninguna conexión. Aquí hay que vaciarse, hay que convertirse en una vasija, convertirse en una merkabah para que Dios pueda poner en nosotros la vida que Él ha planificado y lo que Él siempre ha querido para nosotros. Que el Eterno nos pueda inspirar esta semana respecto de esta para allá y que podamos meditar también en esto, en aquello que Dios quiere para nosotros. ¿Dónde tú quieres que yo esté? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Me llama mucho la atención, ¿cierto?, las palabras de Shaul cuando Mashiach se le presenta, ¿cierto?, camino de Damasco, y después que él se tira, que él es, ¿cierto?, tirado al suelo, y él dice, ¿quién eres tú? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Inmediatamente le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Rab Shaul tenía una vida clarísima, estructurada, ¿cierto? Él sabía hacia dónde iba, pero Dios tenía otra vida para él, absolutamente distinta, absolutamente distinta. Él llegó a decir que todo lo que había aprendido, todo lo que había logrado, lo estimó como basura
comparado con lo que, ¿cierto?, Hashem tenía, Mashiach tenía preparado para él. Que esto nos pueda, que esto nos pueda animar, que esto nos pueda incentivar a hablar con el Eterno y a buscar esta esta otra vida que sin dejar de tocar, ¿cierto?, con los pies la tierra, con nuestras manos podríamos llegar a tocar el cielo. Que el Eterno nos bendiga y que tengan una semana de mucha bendición. Shavuot. בכל הדרכים רק אליך, מה שסגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. תראה אותי כבן נוהג, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכם. הכל יכול נתת לי הכל, אני אוהב אותך וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה עושה לי טוב. אלי שמע קולי המלך הגדול. על קרב ועשייה חרגיש וברכה, על בוקר חדש מחייך לי, החזרת רוחי ועם שחר אותך קידמתי. הנני תראה אותי כבן אוהב, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד